Muy buenos días, el tema de hoy es sujetos a cambios. Vamos al libro de 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sujetos a cambios. Empezamos un nuevo año en el cual usted se pregunta, bueno, y las promesas del año pasado, lo que Dios me prometió, lo que Dios me dijo, ¿por qué quedó en veremos? Porque no ha avanzado, porque no han sucedido, porque no han resultado todavía efectivas. ¿Qué está pasando? Pero mire que encontramos a la luz de las Escrituras que usted y yo estamos sujetos a cambios, pero en el Señor, ya que en el mundo es un mundo inconstante, un mundo en el cual varía día a día, un mundo en el cual usted y yo no podemos estar pendientes de lo que sucede en el mundo y así me va a suceder a mí. No, debemos estar pendientes a la luz de las Escrituras, que es lo que el Señor nos habla día a día, ya que Él viene y a sus promesas Él las cumple, porque la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, Él dijo no obrará, Él lo hará, pero es en el tiempo del Señor. Por eso es tan importante que usted y yo no desvanezcamos, no desmayemos, por el contrario, que prevalezcamos en la oración, en el clamor, en el ayuno, en la intercesión, la meditación, en el estudio de la palabra, pero también que el Espíritu Santo nos guíe, nos oriente, nos direccione, nos enseñe día a día, ya que aquí el apóstol Pablo nos habla y nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Si usted y yo nos ponemos a mirar las cosas que se ven, nunca tendremos paz, nunca tendremos seguridad, porque todo lo que usted y yo vemos, dice la palabra, que tiende a desaparecer, tiende a ser destruido. Por eso, sino las que no se ven, lo espiritual, lo eterno. Por eso dice, por las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y estas cosas eternas son las que debemos anhelar a diario, prevalecer en la oración, en el clamor. Es como la salvación. La salvación se adquiere por fe. Usted y yo no la podemos ver, ¿cierto? Pero la podemos percibir, sentir, experimentar a la luz de las Escrituras, en la oración, y como el Espíritu Santo viene y nos llena de su fuego, de su unción, de su sanidad, su santidad, pero también de esta paz, de esta seguridad, esta confianza que usted y yo anhelamos a diario, y en la salvación. Esa salvación en la cual usted y yo no debemos perder, pero para eso es importante en la cual usted y yo nos mantengamos firmes a la luz de las Escrituras, pero también cumpliendo los mandamientos que Dios nos manda a través de la palabra, y cumplirlos, en el cual cada día muero para que el Espíritu se vivifique a través de mi vida. Y es que usted y yo debemos desligarnos de todo nuestro pasado. Yo no sé qué circunstancia vivió usted el año pasado, que de pronto el Señor le dio esperanza, palabra, promesas a usted y que no se han cumplido, pero si no se han cumplido es el tiempo del Señor, no es su tiempo, no es mío, no es el mío. No es que pronto usted y yo estemos actuando o obrando mal, porque algunos se examinan, pero ¿será que yo hice algo malo? ¿Será que yo cometí algún pecado? ¿Será que yo hablé o hice cosas incorrectas? No, hay cosas que el Señor las tiene en pausa, pero no quiere decir que no las vaya a cumplir. Él las va a cumplir en cada uno de nosotros, ya que encontramos aquí el apóstol Pablo, en el cual él no se afanaba por lo que no podía ver, él no se afanaba por lo que veía, sino por lo que no podía ver, que él siempre quería experimentar algo nuevo, la dirección del Espíritu Santo, ya que la palabra de Dios nos enseña que encontramos más de 8,000 promesas. Algunos de pronto promesas que el Señor le ha hecho años anteriores. Con el transcurso de la vida el Señor le ha hecho promesas, algunas se han cumplido, otras no se han cumplido, otras están pendientes por cumplirse, ¿cierto? Pero es en el tiempo que el Señor tiene expectativo para cada uno de nosotros y lo tiene dispuesto, pero Él siempre está anhelando y esperando que usted y yo prevalezcamos, y prevalezcamos así como lo hizo el apóstol Pablo, en prevalecer en cada situación y cada circunstancia. Por eso lo más importante es que usted y yo percibamos, pero vivamos también la palabra de Dios, que nos enseña la palabra de Dios, que nos muestra la luz de las Escrituras el Señor, y que nos quiere dar a entender a usted y a mí, y cómo estamos usted y yo obrando. De pronto del Señor le dio una palabra a usted de sanidad, una palabra en la cual de pronto usted dice, pero no he visto la sanidad de mi cuerpo. Pero ¿qué promesa le dio Dios? ¿Qué palabra le dio el Señor a usted? De pronto le dio la primera de Pedro 2:24, en el cual dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Mire que el Señor Jesús se llevó toda herida, todo dolor, pero también tenemos que tener en cuenta que fue a través de su cuerpo, que también fue que a través del madero, nosotros estando muertos a los pecados. O sea, prácticamente en usted y en mí no debe haber ningún argumento del enemigo en contra, para que haya esa justicia de Dios, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Es una respuesta del Señor de pronto que está pendiente en su vida, pero también que nosotros nos examinemos a la luz de la palabra,
cómo estamos actuando, cómo estamos obrando, si realmente obramos bien o no estamos obrando bien, acorde a lo que el Señor nos dice en la palabra de Dios y qué es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, que nosotros actuemos a la luz de las Escrituras. Por eso, de pronto usted tiene una promesa en cuanto el Señor lo va a sacar en su área financiera, va a poder pagar todas sus deudas, va a poder suplir todas y cada una de sus necesidades, va a poder conseguir un buen empleo, va a levantar ese negocio que usted tanto sueña y Dios le dio una palabra, pero usted debe perseverar en la palabra, en la promesa. Y la promesa está en Filipenses 4:19 que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él mismo suplirá, o sea, no es porque usted tenga habilidades, usted tenga estrategias, usted haga negocios, porque entre más negocios haga o entre más trabaje va a obtener más riqueza, más dinero. Dice que Él suplirá todas sus riquezas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él mismo suplirá y Él mismo nos quiere dar a entender a usted y a mí cómo debemos obrar y actuar acorde a las Escrituras, pero también en que usted y yo descansemos en Él. Por eso cuando usted y yo vivimos angustiados, estresados, pero el Señor nos da una palabra y esa palabra es la que debemos anhelar. Está en Filipenses 4, 6 y 7. Por eso dice: por nada estéis afanosos, se nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire que es esa paz, la que el enemigo siempre viene a quitarnos. No, ahora la deuda, ahora toca pagar el arriendo, toca pagar los servicios, ahora le van a incrementar la canasta familiar, ahora el gobierno incrementó la gasolina. Entonces como que ponemos, el enemigo, ¿qué hace? Ponernos a pensar: y ahora de dónde va a sacar plata, ahora de dónde sacar el dinero. Pero dice: por nada estéis afanosos, se nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias. O sea, humillados delante de la presencia del Señor, Él suplirá. Acuérdense que miramos en Filipenses 4:19. Pero también lo mejor que la respuesta que nos da, dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que más ataca al enemigo? Los pensamientos. Y el corazón se llena de angustia, zozobra, incertidumbre, de duda y de temor. Pero si usted y yo tenemos la palabra y reclamamos la palabra, en la promesa que el Señor nos da a usted y a mí, y usted y yo debemos permanecer en la promesa. Por eso yo empecé el devocional sujetos a cambios. Pero qué cosas hay que usted no ha encontrado respuestas del Señor, pero el Señor le dio la palabra, pero ¿para cuándo? ¿Cuándo se va a cumplir? Sí, Dios mío, esta palabra de promesa me la dio para este año que pasó, pero no se cumplió. Venga, pero es por eso la palabra del tema de hoy es sujetos a cambios. Y los cambios los hace es el Señor. No los cambios los hace el trabajo, el jefe, las finanzas, el gobierno, el mundo, el cual habitamos, que siempre está revoloteando y siempre anda angustiado y afanoso. No, usted y yo debemos vivir sujetos a los cambios que el Señor nos promete a cada uno de nosotros. Por eso es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. Debemos entregarnos, pero también entregarnos a la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hablar a la luz de la palabra? Pero que también es lo que usted y yo estamos mirando y aceptando realmente, si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Usted ya se ha analizado a la luz de las Escrituras, no ha visto respuesta, pero usted se siente pronto una persona inconforme, una persona en cual no encuentra respuesta de Dios, y como que Dios le dio la respuesta, pero como que usted todavía no ve que se haga efectiva esa respuesta. Pero mire que lo que estábamos leyendo en el primer versículo que empezamos en 2 Corintios 4:18, antes de ese versículo, ¿qué dice la palabra? Dice desde el versículo 11: pero nosotros que vivimos siempre estando entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. Pero el versículo clave: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mire que el apóstol Pablo vivió muchas circunstancias adversas, difíciles en su ministerio, en su liderazgo, como aún él lo resume. Y dice en el verso 17, dice:
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ojalá usted y yo lo podamos decir. Esta leve tribulación, esas situaciones, circunstancias momentáneas que estamos viviendo, como que no vemos respuesta del Señor, como que yo esperaba el año pasado que Dios me respondiera, como que todo se había hablado y ya el Señor lo había dicho. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Por eso hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que usted y yo estamos sujetos a cambios a la luz de las Escrituras, pero también en la dirección del Espíritu Santo, que nos da el entendimiento, el discernimiento, la revelación en todo en Cristo.